Me levanté temprano para disfrutar lo que podría ser el último día. Las tropas especiales ucranianas comenzaron la limpieza del pueblo dentro de Kursk meses después de su invasión al territorio ruso. Sus disparos pretendían eliminar cualquier presencia rusa que no se hubiera rendido, manteniendo una región libre para que sus hombres se instalaran para hacer frente a la ofensiva firme que los soldados del Kremlin estaban planeando para recuperar la región. Estos soldados tuvieron que soportar los ataques rusos escondiéndose de los drones kamikazes dentro de las casas. En medio de esto, las tropas de Moscú realizaron sus asaltos avanzando contra las trincheras ucranianas. Era una batalla ardua, con hombres avanzando en medio de explosiones o siendo sorprendidos por los drones llenando sus vehículos con llamas. La presencia ucraniana en Kursk era una molestia. Lo que comenzó el 6 de agosto de 2024 ahora se extendía por más de 3 meses. Justo en esos primeros días, el Ministerio de Defensa de Rusia alardeó que los ucranianos habían sido expulsados o la mitad de sus tropas destruidas. Parecía que la cadena de información estaba equivocada, o alguien no estaba diciendo la verdad porque lo que los rusos consideraban algo pequeño e inocuo ya se estaba convirtiendo en más que una molestia en sus tierras durante decenas de días. Los combates se expandieron alrededor de Kursk, con parte de los territorios siendo recuperados por las tropas del Kremlin. Surgió un rumor de que Putin exigió que el territorio fuera recuperado hasta el 1 de octubre de 2024. Un plazo difícil y complicado. Los esfuerzos comenzaron con tropas siendo desplazadas hacia allí. Ya había fuerzas terrestres de la Marina y de la Aeronáutica luchando en la contraofensiva. Se llamaron a nuevos refuerzos, con extranjeros siendo contratados y tropas formándose a partir de nuevos reclutas y batallones penales. Incluso el grupo Wagner estaba de vuelta en combate. Los ucranianos se encontraron en una situación difícil. Parte de sus tropas tuvo que ser redirigida para ayudar la situación en Donetsk, con tantas ciudades cayendo en el avance más rápido que Rusia podría hacer desde 2022. Los rusos también ganaron impulso en Kursk, pero no sería fácil para el Kremlin. Estas acciones iniciales funcionaron para la recuperación de muchos territorios hasta principios de septiembre. A diferencia de las ilusiones de muchos que ven la guerra como mapas coloridos en la pantalla de la computadora, los soldados veían el día a día de esta lucha marcado con sangre y muertes. Un combate de meses que se extendería con mucho fuego estallando en Kursk. Para entender cómo las ilusiones son destrozadas por la guerra, testimonios como el del ruso Anatoly Gorbachev eran muy importantes. Su historia sirvió para mostrar el costo de las conquistas de una nación para el soldado que ve caer las bombas con sus propios ojos y no frente a las pantallas de la computadora. Anatoly Gorbachev publicó en su canal de Telegram sobre la felicidad de estar en un taxi en Moscú. Se dirigió a la oficina de reclutamiento y firmó el contrato. Acababa de cumplir 18 años, cuando finalmente firmó su nombre en el papel que lo colocaría en la operación especial de Putin en Ucrania. Anatoly eligió el nombre de guerra Lantuk. Incomodado con sus zapatillas desgastadas, pensó que era bueno que recibiría botas y hasta celebró al ver el folleto del Ministerio de Defensa que afirmaba que recibiría 5.200.000 rublos en el primer año de contrato. Era el equivalente a casi $50,000 por un año de trabajo. Al enviar un mensaje del contrato a su madre, recibió una palabrota a cambio. A ella no le gustó nada la elección de su hijo. Fueron sus amigos quienes lo apoyaron y necesitó ánimo cuando fue al albergue donde los recién contratados de las Fuerzas Armadas esperaban para ser entrenados y enviados al combate. La primera decepción ocurrió allí, en un ambiente lleno de humo con tantos borrachos.
decidió no involucrarse con los malos elementos como lo hizo durante toda su vida. Rechazó las bebidas y se mantuvo con los sobrios. Muchos de ellos terminaron siendo llamados para el entrenamiento, mientras Anatoly se quedaba, teniendo que conformarse con una comida que no le gustaba, lidiando con robos de sus compañeros y aún teniendo que pelear con borrachos. Su esfuerzo aumentó cuando le dijeron que estaban en guerra contra 52 países y que Rusia resistía sola a todo. Afortunadamente, estaban bien entrenados, con abundante comida en las trincheras bien preparadas. Su única preocupación era por un amigo, Tiuka, que estaba en la zona militar especial y ya no respondía. Estaba ansioso por ir al frente, hecho que solo ocurrió 9 días después de haber firmado el contrato. Apareció un sacerdote y lo confesó. Después de eso, era hora de firmar otro contrato, esta vez en secreto, para ser enviado con tropas a Kursk. Así, según él mismo, las luces de su vida civil se apagaron por completo. Era hora de ir al frente. 9 días después de firmar el contrato, sin tiempo para mucho entrenamiento, fue a la guerra, porque la madre Rusia lo necesitaba. El soldado corrió para alimentar el obús de 30. Cada proyectil pesaba más de 20 kilos, pesado para el soldado, pero fácilmente disparado por la máquina que lanzó la munición con más de 4 kilos de explosivos contra los ucranianos. Además de esos disparos, había drones soltando granadas contra los vehículos enemigos. Los kamikazes también siguieron para terminar el servicio. Los ucranianos estaban presionados dentro de Kursk, sintiendo la artillería y los drones en su persecución y el calor de sus vehículos en llamas. Anatoly había estado 4 días en la fuente y comenzó a sentir cómo Kursk olía a muerte y pólvora. Veía los mensajes de sus amigos, pero no tenía tiempo ni ánimo para responder. Sus respuestas eran misteriosas, sin decir si estaba luchando o simplemente entrenando, pero casi siempre dejando entender que estaba en batalla. Las luchas eran constantes en Kursk, no solo los rusos atacaban o mataban. Por parte de los ucranianos también había una ofensiva firme, manteniendo la presión sobre los rusos y obligándolos a estrategias cada vez más audaces. Fueron descubiertos por el batallón de asalto de 225 grados, cuyos drones notaron que los soldados del Kremlin usaban casas para mantener sus depósitos de municiones. Las granadas de los drones comenzaron a caer, poniendo a los soldados en fuga. Al golpear la casa, comenzaron un incendio que fue creciendo rápidamente hasta consumir toda la base. Anatoly tuvo que huir sin munición, viendo a sus amigos caer en montones. No se reía, raramente maldecía como le gustaba hacer en sus videos en el canal de Telegram. Ahora entendía la desaparición de su amigo Artyuka, que se fue antes al frente en la zona de operación especial. Los ataques ucranianos contra las posiciones rusas tampoco eran nada fáciles. Dependían de emboscadas o de moverse sigilosamente a través de las líneas de árboles. Aprovechando que todavía había muchas hojas a mediados de septiembre, los disparos de los rifles estaban ansiosos por atravesar la carne rusa cuando estaba menos preparada para contraatacar. La sorpresa era una clave en batallas tan difíciles. Los drones eliminaron a algunos de los hombres escondidos en el bosque con un golpe rápido de las granadas. A veces un soldado herido intentaba esconderse y se convertía en víctima de los drones si no se rendía. La granada que cayó sobre uno de ellos estalló en su costado. Los fragmentos devoraron su carne y lo dejaron mirando al cielo maldito, con el pecho vomitando y luchando por respirar en sus últimos momentos en la tierra. Después de que se tomó la posición, los ucranianos tuvieron que investigar para obtener más información o capturar sobrevivientes para intercambiarlos por otros prisioneros de guerra. La furgoneta UAZ
452 Burhan, comúnmente utilizada para el transporte por los militares rusos, también fue objetivo de los drones hasta que fue completamente destruida en el bosque, impidiendo la entrega de suministros, rotación de tropas o rescate de heridos. Anatolio escuchó historias, escuchó a algunos de estos heridos llegar en pedazos, gimiendo, gritando de dolor. En una semana en el frente, ya se sentía un hombre diferente, entendiendo que la guerra era una picadora de carne humana. Los ucranianos se protegían como era posible de las amenazas rusas. Estas acciones mantuvieron a los soldados de Kiev todavía defendiendo lugares como Surabli, al este de Korenevo, incluso en octubre. Pero los rusos estaban presionando desde el oeste desde que habían retomado Snagostia a mediados de septiembre. De ahí vinieron los ataques de drones que golpearon a las tropas ucranianas que aún intentaban retroceder. Ninguna de esas localidades tenía posiciones bien fundamentadas aún, lo que permitió a los osos golpear a los enemigos en movimiento. Una de las camionetas ucranianas fue atrapada por el dron en movimiento, siendo saturada por llamas mientras los soldados dentro saltaban para intentar escapar. Por pura suerte todos sobrevivieron y comenzaron a buscar refugio hasta que fueron evacuados. Un equipo ucraniano de morteros de 120 milímetros todavía estaba preparando sus instrumentos cuando fue golpeado repetidamente por los kamikazes rusos. Volaban hasta que no quedó nada de los morteros. Las FABs también descendieron en Gordeivka. Los Su-34 siempre estaban listos para tomar los cielos de Kursk. En septiembre, estos aviones estaban arrojando bombas de 500, 1500 y 3000 kilómetros. Las explosiones estaban rompiendo las posiciones ucranianas y también muchos pueblos rusos. Los rusos subieron a sus vehículos de combate. Anatoly formaba parte de esas tropas de asalto, montado en los vehículos de combate de infantería y transporte blindado de personal que seguían por las carreteras. Las máquinas pasaron en medio del humo y atravesaron las explosiones, mientras las AKs de los soldados lanzaron sus municiones contra los ucranianos. Era una estrategia precaria cuando estaban tan expuestos en el campo de batalla. Uno de los soldados fue golpeado aún encima del vehículo, mientras los demás intentaron mantener sus disparos firmes. Algunos de estos equipos ni siquiera tuvieron la suerte de llegar a su objetivo, golpeados por los drones ucranianos aún en medio del camino. Cuando los ataques fallaron de esta manera, los hombres tuvieron que regresar para curar sus heridas y pensar en las batallas de los próximos días. Esto era casi literal. Con las denuncias de los propios rusos de que muchos soldados eran enviados heridos al campo de batalla. Aún así, la presión rusa continuó desde Snagost. Los helicópteros K-50 y 2 estaban entre los más activos en la guerra. Un arma de combate temida, tenían misiles disponibles para destruir los vehículos ucranianos a kilómetros de distancia. El misil antitanque Vikor podía viajar hasta 2000 km por hora para lanzar hasta 12 kilogramos de explosivos contra los vehículos ucranianos. El problema para los K-52 era que los ucranianos intentaban mantener sus equipos antiaéreos en Kursk. Sus Manpad, misiles, superficie y aire portátiles eran excelentes armas para derribar estos poderosos helicópteros, derribando algunos de ellos. Los rusos bombardearon a estos ucranianos escondidos entre los árboles, acabando con cualquier posición que fuera encontrada. La resistencia necesitaba ser quebrada en su camino para tomar las aldeas al este. Fue complicado huir, incluso buscando la protección de los árboles. Los drones observaron y corrigieron la artillería, utilizando toda la munición necesaria para poner a los enemigos fuera de combate. Los avances de Anatoly con las tropas continuaron luchando para tomar las posiciones ucranianas y retomar en Kursk. Dentro del transporte, escuchó las órdenes y el ruido de la PKM disparando contra las posiciones enemigas. Anatoly saltó para disparar contra los ucranianos a los que había jurado destruir.
Era un terror ver esos disparos. En medio de tanto combate, aún sobrevivió. 17 días después de firmar el contrato, cambió su nombre de guerra a Jordan, porque lanzaba granadas como un profesional. El 1 de octubre, gran parte del territorio al oeste ya había sido recuperado por los rusos. Comenzaron a utilizar esa parte para empezar a limpiar toda la región al sur de Korenievo. No era ni de cerca lo que los rumores decían que Putin quería hasta esta fecha, pero los rusos estaban teniendo éxito en reducir lo que los ucranianos habían conquistado. Los rusos comenzaron a encontrarse con nuevas defensas más consolidadas a partir de Svidlikovo y Lebedevka. Los primeros ataques que intentaron salir de Lyubimovka fueron trágicos para las tropas que aún no se daban cuenta de que había una zona de defensa más densa por delante. Sus vehículos fueron continuamente bombardeados en los campos. Las casas tomadas en la ciudad recibieron las explosiones lanzadas por los ucranianos, acabando con algunas de las posiciones recién montadas. Todo este avance ruso, con tantas muertes y la recuperación de gran parte de Kursk a partir de tanto sangre, no dejaron a Anatoly tan animado. Dijo a sus amigos en su canal que no quería morir, pero ya no tenía salida de allí. Así quiero irme. Me levanté antes que todos para disfrutar. Quizás el último se ríe. El comandante de su pelotón no parecía entender lo que estaba pasando. Cerca de retirarse, simplemente enviaba a sus hombres a las batallas sin pensar mucho en el medio, sino en los resultados. Ciertos avances rusos eran brutales. Sus equipos pasaron por los campos moliendo todo lo que encontraron por delante, con los cañones preparados para disparar contra los ucranianos. Evitaron las carreteras, sabiendo que había minas en muchas de ellas. Cargadas de soldados, las máquinas llegaron a aldeas como Obukovka. El cañón del vehículo de combate de infantería estalló en todos los rincones donde se sospechaba que los ucranianos estaban, con el vehículo siguiendo a máxima velocidad para evitar emboscadas o disparos fáciles contra los soldados amontonándose justo arriba. Los hombres indicaron el lugar para que la máquina siguiera, rompiendo las plantas delante hasta alcanzar el punto de desembarco. A partir de ahí, la infantería descendió desembarcando los equipos para montar la base en la aldea. Los soldados verificaron el perímetro para no tener sorpresas con ucranianos escondidos. Después de todo comprobado, prepararon el lugar para ser el punto focal para incursiones contra los ucranianos más al este. Pero si los drones ucranianos estuvieran observando estos lugares, bien podrían ser objetivo de artillería o de ataques aéreos. No todos los rusos tuvieron la misma suerte en estos avances. Algunos grupos de asalto aún estaban por desembarcar cuando los drones comenzaron a caer sobre ellos. Las explosiones ocurrían alrededor, luego encima del transporte blindado de personal. La tripulación tuvo que huir apresuradamente en medio del humo. Los drones de la 22ª Brigada Americanizada notaron el avance de uno de estos grupos de asalto. Los soldados saltaron torpemente del vehículo en medio del bombardeo. Algunos quedaron en el suelo heridos mientras otros intentaron huir de las explosiones alrededor. El humo surgía en el campo despedazando hombres. El BNP logró seguir por el campo durante algún tiempo, pero terminó consumido por el fuego cuando ya estaba cerca de los árboles donde se escondería. Los cráneos voladores, tropa de las fuerzas de sistema no tripulados de Ucrania, estaban en Kursk para poner sus drones y alas fijas contra los rusos. Eran drones más grandes, con buen alcance y utilizados tanto para ataque como para observación. La logística, las antenas y los combustibles rusos fueron golpeados por los explosivos de los cráneos voladores, intentando retrasar los avances enemigos. Pero al norte, los drones ucranianos intentaron acabar con las posiciones rusas en Korenievo, uno de los puntos de gran contienda en los combates en Kursk.
Un dron Mavic 3T, un dron civil con cámara térmica, relativamente barato en términos de equipos militares, ayudó a corregir la mira del batalla mecanizada 21 grande ucraniano que bombardeó Korenevo. Así las fuerzas de Kiev no lograron tomar la ciudad. Anatoly dejó el batallón de asalto y se unió al escuadrón antitanque brindando apoyo a las tropas de choque. En ese momento, decidió que cambiaría su nombre de guerra a Maloy. Según él mismo, sería el último cambio. Algunos de estos grupos rusos con misiles antitanque se desplazaban rápidamente y se escondían en los bosques. Estaban preparados para los avances ucranianos. Los misiles guiados antitanque fueron apuntados a los vehículos que intentaron acercarse a la ciudad. Las explosiones acabaron con los blindados y los hombres fueron incinerados por el impacto. Los asaltos ucranianos terminaron en derrota, con sus vehículos esparcidos alrededor de la ciudad. Las tropas de Kiev perdieron el territorio alrededor de Kurenevo en el transcurso de octubre, volando hacia posiciones más fuertes y deteniendo los avances hacia esa ciudad. Los osos intentaron nuevos ataques durante ese periodo. Sus furgonetas Burranka podrían ser útiles para moverse en el terreno. El problema era la falta de blindaje, lo que era aún peor si los soldados llevaban municiones a sus bases o posiciones de defensa. Cuando un dron de la 103ª Brigada de Defensa Territorial de Ucrania golpeó la Burranka, el fuego se propagó en su interior. Algunos de los soldados escaparon de ese pequeño pedazo de infierno intentando apagar las llamas de su cuerpo, mientras que otros huyeron temiendo por los drones. Anatolio supo que algunos de esos grupos de asalto rusos terminaron avanzando demasiado en algunos pueblos. El 51º Batallón de Infantería de Marina de Ucrania aprovechó esto e hizo su ofensiva. Los cañones de los blindados suprimieron a los rusos para el desembarque de los soldados. La visión de los drones detectó el movimiento de algunos de los combatientes enemigos, moviéndose entre las construcciones. Los fusileros se acercaron a estos lugares, disparando con los rifles hasta atravesar la construcción. Rodeados, los rusos consideraron que era mejor rendirse. No siempre el asalto a una villa era tan fácil. A veces se enviaban fuerzas especiales como la tercera unidad de asalto Omega. Sus rifles dispararon contra las cartas, manteniendo la progresión constante del escuadrón por la villa. Las voces del comando mantuvieron a los hombres alerta, señalando la dirección en la que debían seguir. Esos disparos eran el sonido principal en esa pequeña aldea del interior ruso. El humo y la sangre marcaron ese lugar desconocido en el mapa. Los hombres tuvieron que tener cuidado en sus avances. Sus disparos eran para matar, suprimir o disminuir la moral de los rusos escondidos para que se rindieran. Los explosivos terminaron con la vida de esos hombres ocultos, lanzados por las manos o por los lanzagranadas que destrozaron las casas. Los sótanos oscuros fueron visitados por los proyectiles calientes de los rifles, perforando a quien estuviera allí abajo. El movimiento de estos patrones que limpiaban las aldeas era rápido y muchas veces se hacía en subs y camionetas. Era un riesgo inmenso. Cuando el dron golpeaba a uno de ellos, el fuego retorcía el metal, dejando a muchos hombres heridos que tuvieron suerte de no estar siendo consumidos por las llamas dentro de lo que quedó del vehículo. Los avances de los ucranianos a menudo se veían limitados por la vigilancia constante de los drones rusos. Incluso cuando los hombres se escondían entre las casas, allí estaban ellos, golpeando contra las profesiones, buscando vidas y vidas para quemarlas sobre el suelo de Rusia. Cuanto más cadáveres y terremotos en el suelo, más territorio retomarían los insensibles. Anatoly había estado 24 días en el frente cuando supo que era hora de participar en una nueva misión. Era uno de sus primeros avances en las tropas antitanque. Su humor no estaba entre los mejores. Cuando las personas vivían 1 hora y 11 minutos, eran muy ancianas, yo era como una piedra en la vida. Me fui solo creyendo que cambiaría. Los cambios ocurrieron, así que ahora no quiero morir. No hay salida. Todos, hermanos, los que están aquí, maldita sea,
Probablemente me vea obligado a despedirme de ustedes. Creo que todo estará bien. No habrá nada bueno en 3 días, según la Constitución soviética. 6 hombres fueron enviados al combate. Se dirigieron hacia las líneas ucranianas cuando la OTAN pisó una mina. Quedó gravemente herido, las piernas rotas y la piel derramando sangre. Sus pantalones se convirtieron en harapos cubiertos de barniz. Sus colegas vieron cómo la situación se deterioró gravemente. El fuego de los ucranianos continuó con drones y disparos de artillería. Algunos de los hombres escaparon de algunas de esas amenazas, solo para terminar pisando más minas. Los mismos heridos tuvieron que cargar a Anatoly y a otros durante horas buscando apoyo médico. Durante esta retirada, el joven de 18 años sangró derramando su vida en Rusia. Murió 20 minutos antes de llegar al punto de apoyo y recibir ayuda. Fueron 24 días desde la firma del contrato, entrenamiento y enviando mensajes perturbadores sobre la guerra. Rusia avanzó durante ese periodo. El 1 de noviembre, gran parte del territorio al oeste ya estaba sin presencia o amenaza ucraniana, pero aún se producirían muchos combates alrededor de Sudzha, donde tantas vidas como la de Anatoly tendrían sus ilusiones sobre la guerra tan vorazmente destrozadas o literalmente como sus cuerpos fueran capaces o no de soportar. Subtítulos: Adriana Zanotto.